Bienvenidos a Matedumat. Mi nombre es Eric y en este video vamos a profundizar en una de las teorías quizá más utilizadas en Iberoamérica y fuera de Iberoamérica para estudios de educación matemática. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de uno de los creadores de esta teoría, el enfoque ontosemiótico de la didáctica de las matemáticas. Él es el profesor Juan Díaz Godino. Juan, nos da mucho gusto tenerte en Matedumat. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo también estoy muy agradecido a vuestra iniciativa y darme la oportunidad de explicar a una audiencia amplia las principales características del marco teórico que venimos desarrollando desde hace ya bastante tiempo. Así que también os agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias, Juan, por aceptar la invitación. He de comentar que Juan es licenciado en matemáticas. El doctorado lo hiciste en estadística, ¿cierto? En Granada. Sí, cierto, sí. Y entonces, a partir de su experiencia como profesor y de la oportunidad de estar en un posgrado en educación matemática en la Universidad de Granada, donde ahora es catedrático, surge estas inquietudes sobre la didáctica de la matemática y el enfoque ontosemiótico en particular. Entonces, antes de entrar en materia del enfoque ontosemiótico, a mí me llama mucho la atención el programa de doctorado, porque por los años en los que se estaba desarrollando, pues es una etapa temprana de la didáctica de la matemática y Sí. surgen preguntas como quiénes asistían a ese seminario, o sea, quiénes eran los alumnos, los profesores, los invitados a ese seminario, ¿cómo sucedía eso? Sí, en realidad es un programa de doctorado específico de didáctica de las matemáticas que iniciamos en el año 1988. Ciertamente era el primer programa de didáctica de las matemáticas que se generaba en España, simultáneamente con otro programa similar que se inició también en Valencia, con el doctor Ángel Gutiérrez, ¿no? Entonces, nuestro programa se inicia, es una iniciativa del Departamento de Didáctica de las Matemáticas, que es un departamento universitario que está implicado en la investigación y la formación de investigadores, ¿no? Entonces, esa es un poco la iniciativa. Yo fui el coordinador de esa primera edición del programa y estuvo participando también como profesora la doctora Matanero, que en aquel momento era profesora titular en el Departamento de Estadística de la Universidad de Granada y se adscribió a nuestro departamento. Y también el doctor Luis Rico. Éramos 3 profesores del departamento en el que iniciábamos este programa. Los estudiantes eran licenciados en matemáticas, básicamente profesores titulares de escuelas universitarias, pero que no tenían el grado de doctor, pero también había estudiantes procedentes de fuera, de otras universidades, también incluso que no eran profesores de escuela universitaria. Es importante que esta primera edición del programa lo pudimos poner en marcha, se fue aprobado por la universidad, por un convenio de colaboración que hicimos con el profesor Guy Brousseau, de la Universidad de Burdeos, y tuvimos la oportunidad de organizar cursos y seminarios con Guy Brousseau y con todo el equipo de investigadores franceses. En Granada estuvieron en aquella época Michel Artigue, Yves Chevalard, Gerard Beñot, Régine Doady, es decir, los principales investigadores de la didáctica francesa. Y también, por supuesto, otros investigadores, por ejemplo, de Alemania, el profesor Steiner, o de Estados Unidos, Kirkpatrick, en fin, eso es un poco la infraestructura y la problemática inicial en el que se organizó, digamos, este programa de doctorado específico de didáctica de las matemáticas. Hace un momento comentaba que era un programa en una etapa temprana del auge de la didáctica de la matemática, pero lo suficientemente tardía para que ya existieran teorías, ya existieran pues la teoría francesa o la teoría de situaciones didácticas, mejor dicho, y seguramente en un programa de doctorado había mucha lectura y diversidad de lecturas. Entonces, eso junto con la idea de que el enfoque ontosemiótico, como lo veremos un poco más adelante, responde a una necesidad de hablar de cómo se coordinan esas teorías, me lleva a preguntarme qué teorías previas se involucraron en el desarrollo del enfoque ontosemiótico, qué es lo que se leía y qué es lo que perduró. Bien, digamos, la emergencia de este marco teórico está muy ligada al contexto académico que yo tuve la oportunidad de organizar un curso específico con el título de Teoría de la Educación Matemática.
Es decir, yo empecé en el año 1988 con un curso que se llamaba así Teoría de la Educación Matemática y que he impartido durante 30 años. O sea, eso explica un poco mi interés por los fundamentos teóricos de la investigación. Pero nuestro primer contacto era con la escuela francesa. Como he comentado, Guy Brousseau y todo su equipo de colaboradores, ¿verdad? Estuvieron en Granada haciendo seminarios, cursos, durante en realidad 2-3 años estuvieron haciendo esto. Entonces, claro, yo tenía en ese contexto académico tan rico, ¿verdad? Teníamos contacto con la teoría de situaciones, pero también con la teoría de los campos conceptuales de Gerard Beñón, que es una perspectiva psicológica, mientras que la perspectiva de Brousseau es una perspectiva más epistemológica. Teníamos también contacto con la emergencia de la teoría antropológica de Chevalard, que estaba, o también la dialéctica útil-objeto de Regine Douady. ¿Veis? O sea que hay un contexto rico de diversas teorías que, bueno, se conocen como la dialéctica francesa, pero vemos que hay una disparidad. Es decir, y está una disparidad y una riqueza, digamos, ¿no? Hay enfoques cognitivos de Duval, por ejemplo, o la teoría de situación, la teoría antropológica. Entonces, mi situación como profesor de teoría de la educación matemática me sentía en la obligación de tratar de comprenderlas y de articularlas de cierta manera. Y ahí está un poco la emergencia del enfoque ontosemiótico. El primer artículo que publicamos en el año 94, yo presenté en París en el año 93 una primera versión, era significado institucional y personal de los objetos matemáticos, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el origen del enfoque ontosemiótico. Y justamente este artículo del 94, donde se habla de lo institucional y de lo personal, me lleva a la primera pregunta que ya es dentro específicamente del enfoque ontosemiótico. ¿Qué podemos entender por ese institucional y por ese personal, que después sienta las bases hacia el análisis epistémico y cognitivo? ¿Qué es lo que se puede entender por estos dos términos? Vemos que el conocimiento matemático hay que tener en cuenta como dos dimensiones, dos polaridades, que sería el conocimiento objetivo, diríamos, el conocimiento institucional, y el conocimiento subjetivo o el conocimiento desde el lado de la persona, del individuo. Entonces, ahí veíamos cómo la didáctica de las matemáticas en ese momento tienes enfoques que enfatizan lo institucional, que sería todos los planteamientos un poco epistemológicos o epistémicos, lo relativo al conocimiento objetivo, y hay otros planteamientos que centran la atención en el sujeto, en el individuo, en lo personal. Entonces, ahí está, y claro, nuestro intento de tratar de articular esas dos dimensiones de una manera dialéctica, lo personal y lo institucional. Entonces, ese es un poco el origen del uso. Claro, el artículo que publicamos en Research, de didáctica de la matemática, que era significados institucionales y personales de los objetos matemáticos, porque vemos que ahí tienes el planteamiento de las prácticas matemáticas, porque claro, nosotros para tratar de hacer esa articulación, digamos, adoptamos una posición antropológica sobre el conocimiento matemático ligado a Wittgenstein, a la filosofía de Wittgenstein, ¿verdad? La matemática como actividad de las personas, etc. ¿No? Entonces, ahí está, esa es la distinción entre lo personal y lo institucional. Y en este caso, lo personal y lo institucional, ¿hay uno que norme al otro? ¿Hay la posibilidad de que el personal modifique al institucional o siempre es el personal el que tiene que ir hacia el institucional, asemejarse al institucional? Este modelo es un modelo que se permite, digamos, el análisis de la actividad matemática, sea académica, profesional o sea escolar. Es decir, no tenemos por qué ligarlo a describir las relaciones en el aula, diríamos, ¿no? Es decir, que el modelo ontosemiótico del conocimiento matemático es relativo a los marcos institucionales, de modo que se puede aplicar para describir la actividad matemática de los profesores, de los investigadores matemáticos, o del matemático aplicado, etcétera, o del matemático, digamos, escolar, del estudiante que aprende matemáticas, ¿vale? Es decir, que es un modelo porque se considera fundamental la matemática como actividad de resolución de problemas. Y esos problemas pueden ser abordados en diferentes contextos. Puede ser un contexto, como digo, digamos, de creación matemática o puede ser de contexto escolar. Pero siempre es la cuestión de prácticas operativas y discursivas que realizan las personas para afrontar un tipo de problema. Y esa es la emergencia del conocimiento matemático
entendido como, pues eso, como un emergente de esa actividad de resolución de problemas. En este caso, la idea de la matemática, digamos, como desde el punto de vista antropológico que nos comentas, también les lleva en una segunda etapa a hablar sobre la ontología y la semiótica, y de hecho el nombre del enfoque, ontosemiótica, pues tienen estas dos raíces. Y quizá para poder comprender esa génesis del nombre, sería bueno decir qué es lo que estudia, qué estudia la ontología, qué estudia la semiótica y cómo fue que se decidió el nombre. Bueno, claro, están pero ¿en qué momento y cómo dijeron hasta aquí el nombre? Bueno, está claro, la ontología pues es una rama de la filosofía que se preocupa, digamos, del ser, de la disciplina de la naturaleza de los objetos. Por ejemplo, puede ser de cualquier tipo de entidad mental, etcétera, ¿no? O abstracta. Esa es un poco la ontología. En nuestro caso, vemos que nos interesa también el objeto matemático. Y entonces la preocupación es ¿cuál es la naturaleza de los conceptos matemáticos? ¿Qué es un concepto matemático? ¿Qué significa la derivada? ¿Qué significa el número? Es decir, entonces, esa es una preocupación ontológica, en el sentido de que es el objeto matemático. Claro, que lo vamos a ligar, vamos a considerarlo no como una entidad platónica o platonista que existe en un mundo abstracto de las ideas, sino que va a ser un emergente de los sistemas de práctica, de las prácticas de las personas. Es un emergente, ¿verdad? Claro, eso nos vamos a ligar a la filosofía de Wittgenstein y entonces la naturaleza que nosotros le atribuimos es una naturaleza convencional, regulativa de los objetos, por ejemplo, los conceptos matemáticos en el sentido como definiciones, como reglas, y las proposiciones como reglas. Todo está ligado a ese planteamiento filosófico convencionalista de Wittgenstein. Entonces, vemos que es una preocupación sobre los objetos matemáticos. Y ahí viene la idea de onto. Onto viene de objetos matemáticos. Y la semiótica es la disciplina de la ciencia de los signos en general, de los lenguajes que utilizamos para comunicar las ideas, etc., ¿no? Es la semiótica. Claro, en el caso de la actividad matemática, los signos, las representaciones, etc., son fundamentales. Es decir, no hay trabajo matemático sin lenguajes diversos, símbolos y la simbolización. De manera que la semiótica es fundamental también para la matemática, pues por cuanto está íntimamente ligada al uso de representaciones materiales, simbólicas, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí las dos piezas, la ontología y la semiótica. Claro, y por eso viene el enfoque ontológico, por nuestra preocupación por los objetos matemáticos, siempre sin perder de punto de vista antropológico, la matemática como actividad y los objetos como emergentes de las prácticas matemáticas, ¿vale? Pero el objeto para nosotros no se puede perder. Es fundamental el objeto matemático. Vale. Y luego en las representaciones la semiótica por siguiente. Pero también fíjate que una característica del enfoque semiótico es ese planteamiento antropológico. Y también, entonces, ¿qué pasa? Que en un nombre nosotros tendríamos que decir que es el enfoque ontológico, semiótico, antropológico, ¿verdad? Pero por simplificación, pues optamos también por simplificarlo un poco, ¿no? Inclusive, más adelante hemos ido desarrollando otras herramientas para el análisis propiamente de la actividad didáctica, ¿no? No solamente la actividad matemática, la actividad didáctica. ¿Qué pasa? Que otras herramientas que hemos desarrollado, por ejemplo, pues la atención, los modelos didácticos, dialógico, indagativo, transmisivo, ecológico, pues eso no se contempla en el nombre. Por simplificación, hemos concentrado en enfoque ontosemiótico. Y fíjate que no lo presentamos como una teoría ontosemiótica, sino como un enfoque, como una aproximación. Porque en cierta manera, bueno, vemos que, puesto que la didáctica se compone o tiene que atender distintos problemas, ¿verdad? El problema epistemológico, semiótico, ontológico, también problema educativo institucional, entonces tenemos que desarrollar distintas herramientas para abordar los diferentes problemas que son cruciales para la educación matemática. Entonces, digamos que el nombre es muy adecuado, pero queda restringido respecto al resto de herramientas que se han desarrollado. Sí, es cierto. ¿Y más o menos por qué año se decidió el nombre? ¿2003? Sí. Bueno, en el 2002 publiqué yo un artículo con el nombre precisamente de
el enfoque ontológico y semiótico de la cognición matemática, en la revista Recherches didactiques de mathématiques, precisamente en el año 2002. Y luego en el 2003 también publiqué una especie de síntesis hasta ese momento y se llamaba Teoría de las funciones semióticas, un enfoque ontológico semiótico del conocimiento matemático. Es decir, ahí en 2002, 2003 es cuando empezamos a caracterizarlo como enfoque ontosemiótico. Se vienen desarrollando muchas herramientas y una de las preocupaciones del enfoque ontosemiótico es poder dar respecto a otras teorías una clarificación, poderlas comparar, hacer procesos híbridos y construcción de nuevos modelos a partir de esto ya existente. Y por ejemplo, se desarrollan dos conceptos, una dimensión normativa y una dimensión metanormativa, que entre otras cosas, quizá el constructo con el que más se relacionan es el del contrato didáctico, quizá no con el que más, ya me lo dirás tú, pero quizá el más conocido con el que se relacionan. ¿Qué aporta esa dimensión normativa y la dimensión metanormativa a la noción de contrato didáctico? Sí, o sea, como has comentado, en el campo de la didáctica de las matemáticas, digamos, se utiliza con un peso fuerte la idea de contrato didáctico, que eso lo introdujo Guy Bourgeot, ¿verdad?, como un elemento explicativo de ciertos fenómenos ligados a su enfoque bastante constructivista de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, porque el profesor en ese ambiente, diríamos, muy constructivista, pues tiene que, por ejemplo, no puede tiene que plantearle un problema a los estudiantes tienen que explorar, indagar, construir conocimiento por sí mismo de manera autónoma, el profesor tiene que no intervenir en ciertos momentos, es decir, las relaciones entre el profesor y el estudiante, ¿verdad?, están como muy reguladas de una manera implícita para procurar que Entonces ahí viene el contrato didáctico de Guy Bourgeot, básicamente. Pero claro, eso se relaciona en el campo de la educación en general, pues habla también de contrato social, contrato educativo, es decir, hay todo un mundo que no es exclusivo de la didáctica de las matemáticas. Incluso, por ejemplo, también Chevallard hablaba del metacontrato, la dimensión meta, que sería como la reflexión de segundo orden sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Bueno, y en el mundo anglosajón, por ejemplo, tenemos también la idea de norma sociomatemática, de Paul Cobb y Jacques Lefebvre, de manera que vemos que en la literatura había una preocupación por esto. Pero claro, son elementos que están haciendo posible la actividad didáctica y condicionándola y restringiéndola. Entonces nosotros, una vez que ya habíamos desarrollado bastante el enfoque ontosemiótico, pensábamos que era necesario elaborar un constructo en el que se tipificaran los distintos tipos de normas, en las diferentes facetas. Hay normas epistémicas, normas cognitivas, normas afectivas, normas mediacionales, es decir, las distintas dimensiones que identificamos en un proceso de instrucción matemática, digamos, nos sirven de base para proponer una categorización de los tipos de normas. De manera que eso fue el artículo que publicamos en el año 2009 en la revista Enseñanza de las Ciencias, que lo titulábamos Dimensión normativa en didáctica de las matemáticas. Después, el componente meta, que es que serían, en cierta manera, las normas son como una reflexión de segundo orden sobre lo didáctico, ¿no? Pero hay también otros aspectos de la dimensión meta, como metanormas, que también están condicionando. Y por eso publicamos con Bruno de Amore un artículo también, que está en la revista Paradigma, que está publicado, con la dimensión metanormativa. Lo normativo es un intento de sistematizar y ampliar los diferentes tipos de normas y categorizarlas de alguna manera, ¿no? O sea, es un poco el origen de todo este asunto. Cuando vemos las herramientas del EOS, hay mucho cuidado en la elección de los nombres y muchos de los nombres vienen de elementos filosóficos como la ontología, la semiosis, etcétera. Pero hay uno que me llama mucho la atención por la simplicidad del título y no sé hasta qué punto la profundidad en la propia herramienta sea así de simple, y es la idoneidad didáctica, que dicho sea de paso, por el simple, o sea, solamente con el nombre, parece una herramienta muy útil en esta búsqueda de una didáctica idónea. No sé si la traducción sea esa. Entonces, me gustaría hacerte unas preguntas alrededor de la idoneidad didáctica. ¿Sobre quién se mide o sobre qué se mide? ¿Qué es didácticamente idóneo
o qué no es Sí. didácticamente idóneo y cómo es que se determina esa idoneidad. Bueno, entonces, observa, la idoneidad didáctica hace referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Es decir, el foco de atención no es el profesor, no se pretende calificar como más o menos idóneo, como de mayor o menor calidad el trabajo del profesor. No, el foco de atención es el proceso de enseñanza y aprendizaje, el proceso de instrucción matemática, ¿vale? Entonces, y es ese proceso de instrucción en el que aparecen distintas 6 dimensiones principales, el que se califica globalmente como más o menos idóneo. En efecto, es un constructo graduable, pero lo importante es que, las 6 dimensiones y que en realidad y hay criterios de idoneidad. Los criterios son aspectos, valorativos. Es decir, se debería de hacer tal cosa si uno pretende conseguir que, por ejemplo, el proceso de instrucción tenga una idoneidad epistémica alta. Entonces veis que en el diagrama aparecen 6 dimensiones: la dimensión epistémica, la dimensión cognitiva, que serían los aprendizajes logrados por los estudiantes, la dimensión afectiva o emocional, la dimensión interaccional, todo el tema de las interacciones, los medios, los recursos que se están utilizando, y la dimensión ecológica, el contexto ecológico en el que tiene lugar ese proceso de enseñanza. Entonces, todo este modelo, toda esta teoría, en realidad, en un trabajo que publiqué de un poco de síntesis de esta herramienta, porque esta herramienta también empezó, en un trabajo, ya en la monografía de 2003 hay un capítulo en el que se introduce esta herramienta, pero luego en el 2006 se publica un artículo específico y, en fin, en el 2013 hago una especie como de síntesis, se llama con el título de Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, aquí en este constructo es importante esas facetas, y en cada faceta hay unos componentes ligados a las herramientas del enfoque ontosemiótico, y todo ello nos lleva a estar en condiciones de formular ciertos criterios generales de cómo conseguir que un proceso de instrucción matemática tenga mayor o menor idoneidad didáctica en cada una de las facetas. Es decir, el foco de atención son los procesos de enseñanza, pero observando que es muy complejo organizar, que todo globalmente sea un proceso idóneo, porque es relativamente fácil conseguir que tu proceso tenga una alta idoneidad epistémica, hasta ya poner unos contenidos matemáticos ricos, valiosos, en procesos, etcétera. Pero lo que pasa es que es posible que tus estudiantes en concreto no tengan capacidad para seguirlo, por lo cual tendría una baja idoneidad cognitiva y afectiva, porque los estudiantes no se involucran, ¿entiendes? Es decir, que el conseguir optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje es un problema complejo que tiene que resolverse localmente, básicamente por el profesor, que tiene que tener un equilibrio axiológico para conseguir esa optimización. Claro, uno podría pensar que esta cuestión de la idoneidad didáctica, que tiene este componente valorativo, si es ajeno a una disciplina científica. Bueno, en cierta manera, en efecto, la ciencia de la didáctica no está en condiciones de imponer normas, de dar recetas, ¿de acuerdo? Pero la didáctica de las matemáticas no se puede concebir en términos puramente científico de investigación básica, sino que es también una ciencia educativa y por consiguiente es una sociotecnología en el sentido de Mario Bunge. Con lo cual sí tenemos que comprometernos con estrategias metodológicas que optimicen un poco ese proceso de instrucción matemática. Y una de tus preocupaciones o de las preocupaciones del grupo también es el profesor de matemáticas. Exacto. Y sobre ello han desarrollado un modelo, el modelo del conocimiento didáctico matemático del profesor de matemáticas, que tiene claras bases en Schulman, en Deborah Boll. Y mi pregunta es, ¿cómo surge este modelo? O sea, ¿cuáles fueron las necesidades que llevaron a la generación de este modelo y cuál fue el proceso de construcción de este nuevo modelo? En el año 2009 yo publiqué un artículo, está en la revista Unión, que se llama Categorías de análisis de los conocimientos del profesor de matemáticas. Partimos de los modelos que se están manejando en ese momento
del conocimiento del profesor. Está el modelo de Schulman, el modelo MKT, el conocimiento matemático para la enseñanza, de Deborah Ball y su equipo. Vale. Entonces, la cuestión que yo planteo en ese artículo es que son modelos que son pertinentes, pero demasiado globales, genéricos. No se distinguen, por ejemplo, en el modelo MKT, pues hay 6 dimensiones básicas. Pero luego, como digamos en estos modelos no hay un modelo epistemológico de base ni cognitivo, digamos no están en condiciones de poder desplegar con detalle los componentes de esa faceta, diríamos, ¿no? Entonces, y ese es un poco el origen del modelo inicial CCDM, del modelo CDM, conocimiento didáctico matemático. Por una parte, por la articulación, la interdependencia que hay entre lo matemático y lo didáctico, ¿no? Entonces, en este diagrama podemos observar, nosotros distinguimos 6 facetas: la faceta epistémica, la faceta cognitiva, afectiva, interaccional, mediacional y ecológica. Esto está relacionado también con los criterios de idoneidad didáctica, que también se agrupan en 6. Es decir, la cuestión es que hay un proceso de instrucción matemática, un proceso de aprendizaje y aprendizaje, se puede tener en cuenta estas 6 facetas. Bueno, a lo mejor uno podemos descomponer en otras más, pero bueno, 6 facetas. Entonces, los conocimientos matemáticos, pues lo podemos también clasificarlo en esas 6 facetas. Pero ¿qué aportamos nosotros? Unos componentes. Por ejemplo, en la faceta epistémica, que sería un poco como el conocimiento especializado del contenido en sí. Nosotros tenemos que reconocer que hay una diversidad de significados interconectados. Eso viene del modelo epistemológico, la diversidad de los significados. Pero además, cada uno de los significados está compuesto, lleva asociado unas configuraciones de objetos y procesos, de tipo de situaciones o problemas, lenguajes, conceptos, proposiciones, procedimientos, argumentos. Digamos que la faceta epistémica, que es el conocimiento especializado del contenido, aquí tenemos unos componentes que se pueden desglosar. En la faceta cognitiva, ¿no?, que sería pues eso, los aprendizajes del alumno y todo, las relaciones que tienen los estudiantes con el conocimiento matemático. El modelo ontosemiótico nos permite aportar unos componentes, ¿no?, y hablar, por ejemplo, del logro por parte de los alumnos, en mayor o menor medida, de comprensión de las situaciones problemas, comprensión conceptual, proposicional, de la competencia procedimental, que ya tenemos, o de la competencia metacognitiva. O en el componente afectivo, pues tenemos también distintos aspectos, ¿no?, la actitud de los afectos, las motivaciones, las creencias, etcétera, ¿no? O en el componente interaccional tenemos el diálogo, la interacción, la comunicación, etcétera, ¿no? En la base de este modelo de conocimiento didáctico-matemático tenemos también como conocimiento propio del profesor de matemática el conocimiento matemático per se, en sí, que también lo clasificamos en el conocimiento común, conocimiento ampliado del contenido. En fin, creo que de esta manera vemos el modelo CDM, de conocimiento didáctico. Después, más adelante, en otro artículo, publicamos en la revista Bolema una versión ampliada que tenemos en cuenta también las competencias de análisis e intervención didáctica del profesor. En este caso, estamos usando las distintas herramientas teóricas del enfoque ontosemiótico para proponer un desglose en 5 competencias parciales de la competencia global de análisis e intervención didáctica. En fin, aquí he puesto algunas referencias que podrían utilizarse para ampliar la información sobre esto. Hay otra herramienta, bueno, no sé si llamarle herramienta, ya me lo dirás tú, que se titula Configuración ontosemiótica de prácticas, objetos y procesos. Sí. ¿Eso qué es lo que estudia y cómo se emplea ese esquema, esa herramienta en las investigaciones? Sí. Esta es la herramienta Configuración ontosemiótica de práctica, objetos y procesos. Digamos que esta herramienta viene a sustituir o a complementar por ejemplo, constructos como la tripleta conceptual de Gerard-Beñón. Gerard-Beñón, en su modelo de los campos conceptuales, interpreta un concepto como una tripleta, ¿verdad? Está las situaciones, las representaciones, los invariantes. O, por ejemplo, en la teoría antropológica se habla de la praxeología, con 4 componentes: las tareas, las técnicas, la tecnología y la teoría. Nosotros consideramos que esas herramientas es necesario un desglose operativo más detallado si se quiere analizar la actividad matemática. Es decir, esto es una herramienta para el análisis más microscópico de la actividad matemática
sea profesional o sea escolar. Entonces vemos que esta herramienta condensa un poco todo el modelo ontológico y semiótico, inclusive también el antropológico y el pragmatista, diríamos, ¿no? Fijaros que en el centro del diagrama están los problemas y los procesos de problematización, porque el centro de todo está en la actividad humana para resolver problemas, y ahí está el origen del conocimiento matemático. Y para resolver esos problemas se necesitan prácticas, la acción operativa, discursiva. Bien, y eso tiene lugar en un contexto institucional que va a lugar a dar una relatividad de las prácticas matemáticas que se hacen, ¿vale? Entonces es un modelo. Lo que pasa es que ese análisis a nivel de prácticas operativas y discursivas, en esas prácticas intervienen objetos matemáticos. Además de los problemas, aparecen diferentes tipos de lenguajes y artefactos, aparecen conceptos, aquí en un sentido más local, más puntual, más de definición, concepto como definición, no como una perspectiva más sistémica. Aparecen proposiciones, procedimientos, argumentos. Bien, entonces tenemos prácticas y tipos de objetos básicos primarios que se pueden comprender, ver o contemplar desde distintas perspectivas, de la perspectiva personal o la perspectiva institucional. Y ahí hay unos procesos de personalización y procesos de institucionalización. Pero también, por ejemplo, se pueden contemplar desde la perspectiva de lo particular y de lo general, del ejemplar y del tipo. Y eso lleva asociado unos procesos de generalización, etcétera. ¿Ves? No me voy a extender demasiado. Esta es la idea de configuración, porque es un instrumento que permite un análisis a nivel microscópico de la actividad matemática. Y hay otro esquema que, además de proporcionar una ilustración sobre el proceso de enseñanza, quizá también muestra un posicionamiento sobre cómo podría ser la actividad en el aula propiamente. Y me estoy refiriendo al modelo didáctico mixto, indagativo, transmisivo. En este modelo yo tengo dos preguntas. Una es, se habla sobre fases. El primer encuentro, la ejercitación, la aplicación, la institucionalización, la evaluación. ¿Esas fases son lineales? Es decir, en una actividad matemática en aula, ¿se está pensando en esas que deben de ir en ese orden? Un primer encuentro, ejercitación, etcétera. Y la segunda pregunta es, en el propio esquema, al fondo, está la transmisión e investigación, esos procesos. Pero no me queda muy claro cuál es el papel, más allá de esta idea de las clases deben de tener ambas tipos de actividades. Dentro del modelo no me queda muy claro qué es lo que explica, porque el resto del modelo son unas flechas que se van subiendo y bajando, y las pendientes son muy interesantes. Bien, es este diagrama que está tomado de un artículo que es cómo enseñar las matemáticas en las ciencias experimentales, resolviendo el dilema indagación y transmisión. Está publicado, hay varias publicaciones, pero este en concreto aparece en la revista Paradigma, ¿no? Bien, la cuestión es que para nosotros la didáctica de las matemáticas es una ciencia que tiene unos problemas de carácter básico, fundamental, que es ligado un poco a la filosofía, la epistemología, etc. Pero, como decía también antes, es una tecnología, una sociotecnología, y por consiguiente tiene que procurar, digamos, dar respuesta a los problemas de cómo llevar a cabo esa enseñanza. Bien, entonces nosotros hemos publicado varios artículos en el que se aborda y se desarrolla nuestra posición sobre los modelos didácticos, es decir, el modelo centrado en el alumno o modelo centrado en el profesor, esa tensión entre constructivismo o una ciencia más tradicional, diría. Bueno, entonces nosotros, en base, nos ha costado trabajo porque estos artículos están publicados. Bueno, empezamos en el 2016, pero este último, por ejemplo, del 2020, nos ha costado trabajo tomar una posición clara sobre este problema del modelo centrado en el alumno o modelo centrado en el profesor. Cuando hemos tomado conciencia de la complejidad de los objetos matemáticos implicados en la práctica matemática, eso nos ha llevado a proponer un modelo de tipo mixto, en el sentido de que tanto la indagación del propio alumno, la investigación o indagación por propio a la hora de resolver problemas matemáticos es fundamental, porque esos problemas matemáticos es el que da la razón de ser de los contenidos, de los objetos matemáticos. Pero sin embargo, si uno tiene en cuenta digamos, esa complejidad, es en el primer encuentro que tenga el alumno con un nuevo contenido, un nuevo concepto, es un poco ilusorio pretender que el alumno
descubra y reconstruya ese conocimiento. Y es por eso en el que en este modelo, y en este diagrama queda un poco reflejada esa idea, hay que destacar primero el primer encuentro que tiene el alumno con él. Esto forma parte de la teoría de los momentos. Eso Chevalar ha desarrollado, y ese constructo del primer encuentro lo podemos conectar con esa teoría de los momentos de Yves Chevalar, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que ese primer encuentro tenía que tener un modelo de un tipo de configuración didáctica, porque esta es otra herramienta que hemos desarrollado potente para el análisis de la actividad del aula, la configuración didáctica. Entonces, un tipo de configuración más bien de tipo dialógico colaborativo es el que es pertinente implementar en un proceso de primer encuentro. Y ahora, en los momentos que también tiene que haber otro momento de ejercitación y de aplicación, es donde progresivamente tiene sentido darle mayor autonomía al estudiante. Claro, pero también tiene que haber momentos de institucionalización y de evaluación. En el diagrama, que era un poco la duda que me estabas planteando, se presentan aquí en este esquema como si fuese lineal. En efecto, el diagrama es un poco, no refleja bien la realidad, porque digamos, los procesos de institucionalización y también de evaluación son densos por doquier. Es decir, que en ese momento de primer encuentro, de trabajo colaborativo, puede haber momentos de evaluación, porque es de evaluación, digamos, formativa, y puede haber también momentos de institucionalización que están ligados a la transmisión. Es decir, investigación quiere decir equivalente a indagación por parte del estudiante, del alumno que está aprendiendo, ¿verdad? Investigación personal, modelos constructivistas o modelos centrados en el estudiante, y la transmisión está ligada al papel del profesor que está comunicando, que está institucionalizando o está recordando ciertas reglas que están olvidadas. Entonces, lo que queremos decir con esas flechas que hay aquí es que hay una dialéctica compleja entre esos momentos de transmisión y momentos de investigación. Aunque queremos expresar que en el primer encuentro del estudiante con algo nuevo, predomina esa configuración de tipo dialógico colaborativo. Y esa progresiva autonomía del alumno está ligada más bien a los momentos de tipo de ejecutación y aplicación. Pero en efecto no lo imponemos, aunque aquí en el eje de horizontal está puesto linealmente, ¿verdad? Primer encuentro, ejercitación, aplicación. La institucionalización y la evaluación pueden ser densas, digamos, en cualquier momento. Y, por ejemplo, esas mismas fases, ¿cómo se compararían, si es que cabe la comparación, con, no sé, la teoría POE, sus acciones, procesos, objetos, estructuras, con las partes de las situaciones didácticas, la acción, la formulación, la validación, la institucionalización, que es un término compartido? Sí. ¿Hay la posibilidad de establecer nexos entre ambas? En relación a la teoría de situaciones, hemos publicado recientemente, en el 2020, en la revista Enseñanza de las Ciencias, un artículo en el que hablamos del papel de las situaciones adidácticas en el aprendizaje de las matemáticas, una visión crítica desde el enfoque ontosemiótico. Es decir, nosotros compartimos elementos de la teoría de situaciones. Bueno, lo que pasa es que no hemos desarrollado más el componente epistemológico y ontológico. En el caso de la teoría de situaciones, digamos, se ha propuesto el constructo de conocimiento, el constructo del saber, los saberes, las situaciones son fundamentales. Pero, bajo nuestro punto de vista, digamos, la teoría de situaciones carece de un detalle explícito de los tipos de objetos y los procesos matemáticos. Es decir, estamos aportando un elemento adicional. Y eso tiene consecuencias para el modelo instruccional, porque no se debe de olvidar que la teoría de situaciones tiene un componente constructivista muy fuerte por el énfasis que se le da a las situaciones adidácticas. Las situaciones didácticas son aquellas en las que el alumno trabaja de una manera autónoma, comprometido con el problema, y el profesor tiene que quedarse en un lado aparte, porque si no, ¿entiendes? Entonces, nosotros, en ese sentido, nos separamos de la teoría de situaciones. Es decir, nos separamos en el sentido de oiga, el primer encuentro del alumno con una tarea, no es necesario que el alumno trabaje, digamos, autónomamente, sino que es colaborativamente
entre los alumnos y con el profesor. Y esa institucionalización está ligada a la transmisión de conocimiento. Entonces, esa transmisión puede tener lugar en cualquier momento. Y si es contextualizada porque está ligada a un proceso de resolución de problemas en el que están participando colaborativamente los alumnos, digamos, se va a lograr una mayor idoneidad didáctica. Es decir, la cuestión es que yo quiero optimizar la idoneidad didáctica. Yo quiero que el alumno aprenda lo mejor posible y que se involucre lo más posible. Entonces, de esa manera, ¿verdad?, se va a lograr. Eso es un poco la separación de la relación con la teoría de situaciones. Con la teoría APOE, el profesor Font ha hecho varios artículos en el que se articula, ¿verdad?, con la teoría. Pues de momento yo remitiría a algún artículo que ha publicado el profesor Font sobre las conexiones y articulación del enfoque ontosemiótico con la teoría APOE. Creo que una palabra clave cuando trabajamos con el enfoque ontosemiótico es precisamente la articulación. Está en la génesis, la necesidad de articular teorías, y el día de hoy hemos hablado sobre varias herramientas. ¿Hay algún modelo, algún esquema que nos permita ver la articulación entre todos estos módulos del enfoque ontosemiótico? Sí. Aquí en este diagrama hay una síntesis un poco de los diferentes elementos, herramientas que, fijaros, en la base he puesto autores que están, digamos, en la raíz de este enfoque, ¿verdad? Está Wittgenstein, por la cuestión antropológica, Peirce, está Vygotsky también, por la zona de desarrollo próximo, y desde el punto de vista de la idoneidad nos apoyamos en la teoría de la acción comunicativa, la verdad como consenso, ¿verdad?, de Habermas, y en todo el tema de la complejidad con Edgar Morin. Ahí está la base. También es importante ver que el foco de atención de todo el enfoque son los procesos educativos institucionales. Por eso está aquí en el centro. Ahora, para esos procesos educativos e instruccionales hay distintas facetas. Hay la faceta epistémica, que está ligada al contenido, hay la faceta del contexto, la faceta ecológica, la faceta de las interacciones y la faceta de los medios, de los recursos. Vemos entonces que la enseñanza está ligada precisamente al contenido, a las interacciones, a los recursos, al contexto ecológico. Y todo ello está orientado a producir, a optimizar el aprendizaje. En el aprendizaje tenemos la faceta cognitiva y la faceta afectiva que hay ahí en las interacciones. Entonces, estas son las piezas. Pero claro, todo este tipo hay interacciones entre esas facetas y hay valores, hay todo el mundo de valores, ¿vale? Entonces, esta es un poco la esencia de cómo distinguimos nosotros la relación entre enseñanza y el aprendizaje. Entonces, para cada una de estas facetas hemos desarrollado herramientas específicas. Por ejemplo, para el análisis del contenido hemos desarrollado las configuraciones epistémicas, configuraciones de práctica, objetos y procesos, pero desde el punto de vista institucional. Y también otra herramienta que serían los significados pragmáticos de los objetos matemáticos. Para lo ecológico hemos desarrollado la dimensión normativa. Para las interacciones hemos desarrollado un módulo que es la configuración didáctica y trayectorias didácticas. Para los valores y las interacciones, la idoneidad didáctica. Y para el análisis del aprendizaje, de la faceta cognitiva, hemos desarrollado los significados personales y las configuraciones cognitivas. Incluso también hemos interesado por la faceta afectiva y hemos publicado un artículo interesante en la revista Cambridge Journals of Education, en el que desarrollamos un modelo para las configuraciones afectivas. Entonces, en este mismo diagrama he visto cómo nosotros estamos apoyándonos en diversas teorías para elaborar estos modelos. Y además podemos dialogar, que nos permiten dialogar con esos modelos. Aquí hemos puesto, por ejemplo, que en la faceta epistémica podemos dialogar con la fenomenología didáctica, con la idea de los significados podemos dialogar también con la teoría antropológica, con la etnomatemática, con la socioepistemología, etc. Con la noción de configuración didáctica podemos dialogar con la teoría de situaciones, etc. Este es un poco el esquema general, o con la parte cognitiva. Por ejemplo, la configuración cognitiva nos permite dialogar con la teoría de los campos conceptuales, con la teoría de la objetivación de Raffo, con el APOS, etc. Este diagrama ilustra bien un poco, da una visión compleja del enfoque ontosemiótico, ¿verdad?, de sus piezas, sus elementos y de cómo podemos usarlo para dialogar con otras teorías. Alrededor de todos estos elementos que nos has presentado, hay mucha literatura. En 2003 se hizo un monográfico que recogía en gran parte lo que se estaba realizando,
Y supongo que actualmente la fuente más fidedigna para ir a ver la mayor parte de las publicaciones, pues será la página web, sobre la cual Sí. pueden ver en la caja de descripción el enlace a esa página web. Pero en este caso me gustaría que pudieras hacer un esfuerzo de recomendar 2 o 3 referencias principales, algo Sí. que alguien que se esté iniciando en el enfoque ontosemiótico tenga que leer necesariamente para poder enterarse Sí. del resto de literatura. ¿Cuáles serían? Bien. Bueno, en la página del enfoque del repositorio hay un apartado que ponemos trabajos de síntesis. Entonces, mi consejo sería entrar ahí, trabajos de síntesis, y empezar por arriba. El primero que hay puesto es uno que yo creo que es el que has utilizado para realizar esta sesión, que es precisamente una síntesis actualizada que he publicado en la revista Rebien, de la revista venezolana de educación pedagógica de reciente creación. Me pidieron que hiciera una, y entonces se llama Emergencia, Estado Actual y Perspectiva del Enfoque Ontosemiótico. Bueno, yo aconsejaría leer ese trabajo que da una visión un poco global. Después, si ya queremos ahondar un poco más en los distintos problemas y herramientas, hay otro artículo del año 2020 publicado en la revista chilena de Educación Matemática en Rechiel, que se llama El enfoque ontosemiótico, implicaciones sobre el carácter prescriptivo de la didáctica. Es una versión en español ampliada de un artículo que previamente en el 2019 publicamos en la revista For the Millennium Mathematics. Entonces eran con 2. Y luego, para el aspecto un poco más práctico, sería un artículo sobre la idoneidad didáctica. Es decir, el Godino 2013, Indicadores de Idoneidad Didáctica, publicado en la revista de Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática. Esos 3 artículos se leen, yo creo que relativamente fácil, y puede ser, digamos, los elementos introductorios. Me parecen muy buenas recomendaciones, sobre todo para los estudiantes de posgrado que están buscando entre la variedad de teorías dar sentido a la educación matemática. Y dentro de nuestros usuarios, dentro de las personas que ven el canal, además de estudiantes de posgrado, también hay profesores, profesoras que están buscando herramientas que les ayuden a mejorar su práctica. Y hay veces en las que la investigación puede vincularse, otras veces no es tan inmediato. Y mi pregunta es, ¿puede un profesor de matemáticas utilizar el enfoque ontosemiótico? En caso de que la respuesta sea sí, ¿cómo lo utilizaría o qué utilizaría de ese enfoque? Sí, hay que reconocer, y yo creo que durante esta presentación pues, he enfatizado que LEOS ha emergido, digamos, desde la investigación en didáctica de la matemática y de la formación de profesores. Y hemos aportado herramientas conceptuales, metodológicas para hacer esa investigación. Estaba pensado inicialmente como para la formación de investigadores y formación de profesores. Bien, y lo que se espera es que tenga una incidencia en los programas de formación, de desarrollo profesional docente. Diríamos que inicialmente se ha pensado para favorecer, facilitar y promover la investigación en el campo, y también para la formación de profesores. Bueno, y se prevé que entonces, en ese contexto de formación de profesores, se elaboren distintos talleres formativos para presentar las herramientas y empezar a comprenderlas y utilizarlas para hacer su análisis, ¿no? El análisis de la actividad matemática escolar, por ejemplo. Es decir, esto va a ser una herramienta que te va a permitir comprender el trabajo. Cuando tú planteas, cuando el profesor plantea unas tareas, unas actividades a sus alumnos, el análisis a priori de esas tareas y el despliegue de los distintos prácticas, objetos y procesos implicados le van a ayudar a comprender lo que le estás pidiendo, la actividad matemática que le pone, su complejidad y tal, ¿no? Entonces eso es una... Pero claro, comprenderla, hace falta talleres específicos que contextualicen. O sea, no se trata, no se puede, digamos, transmitir el enfoque ontosemiótico de una manera discursiva, ¿no? Teórica, ¿no? Sino de esa base de talleres de formación. Ahora, una lectura que puede ser fácilmente comprensible y que puede ser útil a cualquier profesor es esta herramienta de la idoneidad didáctica. De manera que la lectura de ese artículo que hemos citado, de Godino 2013, ¿verdad?, de los indicadores de idoneidad didáctica, se lee con facilidad y sobre todo está focalizado a la presentación de unas tablas, de una guía para la reflexión sistemática sobre la propia práctica. De manera, yo entiendo que se le están dando una serie de indicadores
Es decir, nosotros no estamos proponiendo unos criterios para hacer una enseñanza, digamos, de calidad. O sea, si usted tiene que hacer esto, pues si quieres... No, porque puede ser, o sea, el profesor puede, digamos, actuar de una manera, bueno, como suele ser habitualmente, pero puede utilizarse estas herramientas para una reflexión posterior para decir, bueno, ¿y qué puedo mejorar yo en mi propia práctica? Entonces, esta herramienta de la idoneidad didáctica y sus indicadores de idoneidad didáctica apoya esa reflexión sistemática para identificar aspectos mejorables en la propia práctica. Entonces hay un trabajo y hay también un artículo, hay varios artículos, pero uno en el que yo he utilizado esta herramienta en la formación del curso en un contexto de máster, de profesores que están en formación. Y entonces hay uno se llama de Posadas y Godino de 2017 en la revista Didacticae, que se llama Reflexión sobre la práctica docente como estrategia formativa para desarrollar el conocimiento didáctico matemático. Es decir, serían esos dos trabajos, el de la idoneidad didáctica y algún ejemplo de aplicación práctica, porque está utilizando por un estudiante de máster que está reflexionando sobre sus propias prácticas docentes en los periodos de enseñanza. Y, por ejemplo, para los estudiantes de posgrado que se están planteando que pueden utilizar el enfoque ontosemiótico, ¿qué preguntas siguen abiertas? ¿Cuáles son las preocupaciones actuales del EOS? En realidad, si me lo planteas para los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué aspectos? En realidad tú tienes aquí un conjunto de herramientas que se han venido ya aplicando, es decir, porque esto es una teoría que ha emergido muy vinculada a la práctica de la investigación. Es decir, no se trata, aunque yo mencionaba el curso de teoría de la educación matemática, pero simultáneamente estamos dirigiendo tesis doctorales de investigación, por consiguiente de cada instrumento hay aplicaciones prácticas, ¿no? De hecho, en la página ustedes pueden encontrar más de 90 tesis doctorales que se han realizado en varias universidades españolas y latinoamericanas, en el que el marco principal es el enfoque ontosemiótico. Y en la página podrán ver que están aplicadas a distintos temas matemáticos, el álgebra, la geometría, la estadística, etcétera, ¿no? Entonces, sobre cualquier tópico matemático puedes aplicar este tema, ¿no? Bajo un punto de vista, digamos personal, ¿qué nos falta por hacer? Nos faltan muchas cosas, porque esto es un sistema teórico abierto, inclusivo. Yo actualmente estoy trabajando en una revisión y refinamiento de esta teoría de la idoneidad didáctica, tratando de ponerlo en relación con una literatura que hay en el campo que se llama la calidad de la instrucción. En el mundo anglosajón hay toda una quality of instruction, y entonces trato de desarrollar y profundizar y conectar con esa literatura de la calidad de la instrucción. También, por ejemplo, otro tema que vamos desarrollando es aplicar la teoría de la idoneidad didáctica en programas de desarrollo profesional, con unos instrumentos específicos pensando para el formador y orientar ese diseño y evaluación de programas de desarrollo profesional. Bien, entonces la aplicación del campo se puede aplicar a cualquier contenido. Habría que potenciar la aplicación, por ejemplo, al campo de las didácticas especiales. Recientemente se ha publicado, hay varios artículos en didáctica de la física, por ejemplo, ¿no? Pero también sería otro campo que se podría aplicar, ¿no? Y en el tema de la articulación con otros marcos teóricos, pues el trabajo queda por hacer bastante, pues porque hemos hecho ciertas articulaciones, ¿no? Con algunas teorías, pero faltaría profundizar y ampliar para, digamos, fundamentar y conectarnos con otras teorías y para enriquecernos todavía con esas otras teorías, ¿no? Y bueno, una teoría que se ha venido desarrollando en los últimos 30 años, es muy difícil que podamos hablar sobre todos los elementos en una entrevista. Sin embargo, creo que lo que nos has contado el día de hoy va a ser de mucho interés para las personas que siguen el canal. Yo creo que van a surgir muchas dudas, que van a surgir colaboraciones con personas que están haciendo el enfoque ontosemiótico, y que pues a nosotros nos alegra mucho poder haber tenido de primera voz de uno de los autores principales
del autor principal del enfoque, estas explicaciones. Entonces, no me queda más que agradecerte, Juan. No sé si tú tengas algo que quieras agregar. Bueno, te agradezco esta oportunidad y como digamos esta grabación va a estar disponible y en YouTube y ahí hay posibilidad también de hacer comentarios y de preguntas, pues digamos esta interacción puede continuar en el futuro a través de ese canal. También tenemos abierto una página en Facebook sobre el enfoque ontosemiótico donde se podemos tener interacciones específicas para ampliar, profundizar y discutir los distintos elementos. Así que también muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias también a quienes siguieron hasta aquí el video. En la caja de información encontrarán la página de internet del enfoque ontosemiótico y también su página de Facebook. Les sugerimos que se suscriban al canal para que se enteren inmediatamente de qué videos se están subiendo y que en los comentarios comenten sobre esta teoría y qué otras teorías les gustaría conocer. Muchas gracias y hasta la próxima.